En los albores de la Era Dorada, cuando los dioses caminaban entre mortales y el destino de la humanidad pendía del capricho divino, existía un lugar donde la primavera reinaba eternamente. Los prados de Sicilia se extendían como un tapiz tejido por las propias moiras, donde cada flor nacía con la bendición de los inmortales y cada brisa llevaba consigo el perfume de la divinidad. Era aquí, en esta tierra sagrada, donde el cielo besaba la tierra, donde la más radiante de todas las doncellas divinas pasaba sus días en inocente felicidad. Su nombre era Perséfone, hija de Deméter, diosa de las cosechas, y de Zeus, el todopoderoso señor del Olimpo. La joven divinidad brillaba con una luminosidad que hacía palidecer a las estrellas mismas, y su risa resonaba como música celestial, que hacía florecer los campos a su paso. Perséfone desconocía el peso de su linaje divino, ajena a las complejidades y traiciones que caracterizaban la corte olímpica. Cada amanecer la encontraba entre las flores, danzando con sus compañeras, las oceánides y las ninfas que la adoraban como a una hermana mayor. Sus dedos delicados acariciaban los pétalos de lirios y rosas, mientras su voz dulce entonaba canciones aprendidas de los pájaros que la seguían donde quiera que fuese. La doncella era la personificación misma de la juventud inmaculada, de la belleza que aún no conoce su propio poder, de la alegría que nunca ha sido tocada por las sombras de la pérdida. Su existencia transcurría en un ciclo perfecto de luz y risa, protegida del mundo exterior por el amor férreo de su madre. Deméter había convertido a Sicilia en un santuario impenetrable, donde ningún dios masculino osaba poner un pie sin su permiso explícito. La diosa de las cosechas observaba a su hija con una mezcla de orgullo maternal y terror ancestral. Deméter conocía demasiado bien la naturaleza de los dioses del Olimpo, las ambiciones desmedidas de sus hermanos, la voracidad con la que Zeus mismo había tomado a incontables doncellas, mortales e inmortales por igual. Había visto cómo sus hermanas sufrían bajo el yugo de matrimonios forzados, cómo las ninfas huían aterrorizadas de los deseos de los dioses mayores. Por ello, había jurado que Perséfone jamás conocería tal destino, que su hija permanecería pura y libre, lejos de las maquinaciones políticas del Olimpo. La sobreprotección de Deméter era absoluta. Ningún pretendiente se acercaba a la doncella, ningún dios osaba siquiera pronunciar su nombre con intenciones románticas. En la mente de la madre, Perséfone permanecería eternamente joven, eternamente suya, eternamente a salvo en los campos floridos de Sicilia. Pero los secretos de los dioses rara vez permanecen ocultos para siempre, y la belleza de Perséfone era un secreto demasiado brillante para ser contenido. Las historias de la doncella radiante comenzaron a filtrarse más allá de los límites de Sicilia, susurradas por los vientos y llevadas por las corrientes marinas hasta los rincones más remotos del cosmos. Los dioses menores hablaban de ella en voz baja, describiéndola como una visión de perfección que superaba incluso a Afrodita en gracia natural. Los mortales que la avistaban brevemente caían de rodillas, creyendo haber contemplado la esencia misma de la divinidad femenina. Y estas historias, como gotas de néctar cayendo en un lago oscuro, descendieron más y más profundo, atravesando las capas de la tierra, filtrándose a través de las grietas del mundo, hasta alcanzar el reino donde la luz del sol jamás penetraba. En las profundidades insondables del inframundo, donde reinaba el silencio absoluto de los muertos, Hades escuchaba. El señor de las tinieblas, hermano de Zeus y Poseidón, gobernaba su reino sombrío con mano firme pero solitaria. Su palacio de obsidiana brillaba con un resplandor espectral, rodeado de las almas lamentosas de aquellos que habían cruzado el río Estigia para nunca retornar. Hades era poderoso, temido incluso por los otros olímpicos, pues controlaba el destino final de todas las criaturas mortales y poseía riquezas incalculables en las entrañas de la tierra. Sin embargo, toda su magnificencia no podía llenar el vacío que habitaba en su existencia inmortal. Su reino era una jaula de oro y sombras, donde ninguna flor crecía, ningún pájaro cantaba, ninguna risa resonaba. El dios de los muertos existía en un estado de aislamiento absoluto,
rodeado por súbditos, que eran poco más que susurros de lo que alguna vez fueron seres vivientes. Cuando los rumores de Perséfone alcanzaron los oídos de Hades, algo se removió en las profundidades de su ser inmortal. El dios oscuro comenzó a observar, utilizando las fisuras de la tierra como ventanas hacia el mundo superior, contemplando en silencio a la doncella que bailaba entre las flores. Noche tras noche, día tras día, Hades miraba fascinado cómo Perséfone encarnaba todo lo que su reino carecía: vida, luz, alegría, belleza inmaculada. En su mente comenzó a germinar un pensamiento, una idea que se transformó en deseo, y el deseo en obsesión. La lógica del dios era simple y terrible en su egoísmo divino. Si él, señor del inframundo y hermano del rey de los dioses, deseaba a la doncella, entonces tenía derecho a poseerla. No contemplaba el consentimiento de Perséfone, no consideraba el dolor de Deméter, no reflexionaba sobre la voluntad de la propia joven. Para Hades, como para tantos dioses antes que él, el deseo era suficiente justificación para la acción. Así, mientras Perséfone reía sin preocupaciones bajo el sol siciliano, completamente ignorante de la mirada que la acechaba desde las profundidades, el destino tejía su red inevitable. La doncella de los campos eternos vivía sus últimos momentos de libertad sin saberlo, disfrutando de una inocencia que pronto sería arrebatada por la voluntad implacable del poder divino. El contraste era desgarrador. Arriba, la luz y la vida florecían en toda su gloria. Abajo, la oscuridad planificaba cómo arrastrar esa luz hacia su abrazo eterno. Deméter continuaba su vigilancia, creyendo que su amor maternal era suficiente escudo contra las amenazas del mundo. Y Zeus, el padre ausente, permanecía en su trono olímpico, ajeno o indiferente a la tormenta que estaba por desatarse. El escenario estaba preparado para una tragedia que resonaría a través de las eras, que cambiaría el orden mismo de las estaciones y revelaría la brutal verdad sobre el poder y el consentimiento en el reino de los inmortales. La calma de Sicilia era la quietud que precede al terremoto, y ninguno de los protagonistas comprendía aún que el abismo estaba a punto de abrirse bajo sus pies. El día comenzó como todos los anteriores en los campos de Sicilia, con el sol derramando su luz dorada sobre los prados interminables donde Perséfone danzaba entre sus compañeras. Las oceánides reían mientras tejían coronas de flores silvestres, y el aire vibraba con la dulzura de la primavera eterna, que Deméter había tejido como manto protector sobre su hija amada. Nadie podía imaginar que este día, indistinguible de los miles que lo precedieron, marcaría el fin de una era de inocencia y el comienzo de una transformación que sacudiría los cimientos mismos del cosmos. La doncella divina se había alejado brevemente de sus compañeras, atraída por un narciso de belleza sobrenatural que florecía en un claro apartado. La flor parecía brillar con luz propia, sus pétalos blancos irradiando una luminosidad que capturó la atención de Perséfone como un hechizo. Era una trampa, una carnada colocada por el propio Zeus a petición de Hades, aunque la joven jamás lo sospecharía. Cuando Perséfone extendió su mano hacia la flor extraordinaria, los dedos apenas rozando los pétalos celestiales, el mundo entero pareció contener el aliento. En ese instante suspendido entre el pasado y el futuro, la tierra comenzó a temblar con un rugido que provenía de las profundidades más oscuras de la existencia. El suelo bajo los pies de la doncella se agrietó con un estruendo apocalíptico. Fisuras negras extendiéndose como venas de obsidiana sobre la superficie verde del prado. Las oceánides gritaron aterrorizadas mientras la tierra se partía en dos, revelando un abismo de oscuridad absoluta, del que emanaba un frío sepulcral que congelaba el aire mismo. De aquella negrura insondable surgió un carro tirado por caballos inmortales, criaturas de pesadilla con crines de fuego sombrío y ojos que brillaban como brasas moribundas. Y conduciendo ese carro infernal, con expresión de determinación implacable grabada en sus rasgos divinos, emergió Hades, el señor del inframundo, vestido con armadura de ébano que absorbía la luz del sol. El grito de Perséfone rasgó el aire como el lamento de la propia tierra siendo violada. La doncella intentó huir,
sus pies descalzos buscando desesperadamente tierra firme, mientras el abismo se ensanchaba bajo ella, pero la velocidad divina de Hades era imparable. El dios oscuro extendió su brazo con movimiento fluido y brutal, sus dedos cerrándose alrededor de la cintura de Perséfone con fuerza de hierro. La joven luchó con todas sus fuerzas, golpeando el pecho del dios, arañando sus brazos, gritando por su madre con una desesperación que hacía eco en las montañas distantes. Pero la fuerza de un olímpico mayor era absoluta, y la resistencia de Perséfone, por violenta que fuera, resultaba tan inútil como las olas golpeando contra la roca eterna. Hades la levantó como si no pesara más que una pluma, ignorando sus lágrimas y súplicas, y la arrastró hacia el carro, mientras las oceánides corrían inútilmente hacia el abismo, sus propios gritos mezclándose con los de su amiga en una sinfonía de horror. La violencia del momento era indescriptible en su brutalidad divina. Perséfone se aferraba al borde del abismo, sus dedos sangrando mientras intentaba encontrar algo, cualquier cosa, a la cual sujetarse en su desesperación por no ser arrastrada hacia las tinieblas. Sus gritos invocaban a su madre una y otra vez, el nombre de Deméter rasgando su garganta con cada súplica desgarradora. Las flores que había amado tanto se marchitaban instantáneamente a su alrededor, como si la propia naturaleza llorara la violación de su inocencia. Hades, imperturbable ante su sufrimiento, la colocó firmemente en el carro negro, sus manos divinas asegurándola contra su voluntad, mientras fustigaba a los caballos infernales. El vehículo descendió vertiginosamente hacia el abismo, la oscuridad tragándose la luz del sol como una boca hambrienta, devorando su última comida. Los gritos de Perséfone resonaron cada vez más débiles a medida que la tierra comenzaba a cerrarse sobre ella, sellando su destino con la finalidad de una tumba. La complicidad de Zeus en este acto atroz revelaba la verdadera naturaleza del poder olímpico. El padre de Perséfone, el mismo que había engendrado a la doncella en un encuentro con Deméter, había dado su consentimiento para el rapto, sin consultar jamás a la madre o a la propia víctima. En la lógica patriarcal de los dioses, la opinión de Perséfone era irrelevante, un detalle menor en las negociaciones entre machos divinos sobre el reparto de poder y territorio. Zeus había accedido a la petición de Hades de tomar a Perséfone como esposa, sellando el acuerdo en las sombras del Olimpo mientras la joven bailaba inocente en Sicilia. No hubo deliberación sobre el consentimiento de la doncella, no hubo consideración de sus deseos o sueños, no hubo reflexión sobre el derecho de una divinidad a elegir su propio destino. Para Zeus, Perséfone era una pieza en el tablero de ajedrez cósmico, una herramienta para fortalecer alianzas entre los tres hermanos que habían dividido el universo tras la caída de los titanes. La naturaleza de este consentimiento masculino era profundamente reveladora de las estructuras de poder que gobernaban el Olimpo. Zeus, quien él mismo había tomado a innumerables doncellas contra su voluntad, no veía contradicción alguna en entregar a su propia hija a su hermano sin su conocimiento. El rey de los dioses operaba bajo un código donde el derecho de los hombres a poseer y disponer de las mujeres era incuestionable, donde el matrimonio era menos una unión de voluntades y más una transacción de propiedad entre figuras masculinas de autoridad. Hades había argumentado su caso con lógica fría. Como señor del inframundo, merecía una reina, y Perséfone, con su belleza y linaje divino, era la candidata perfecta. Zeus había asentido, quizás aliviado de fortalecer su alianza con el hermano más poderoso y temido, quizás simplemente indiferente al sufrimiento que su decisión causaría. La ausencia de Deméter en estas negociaciones era deliberada, pues ambos dioses sabían que la madre jamás consentiría la entrega de su hija al reino de los muertos. Mientras el carro de Hades descendía vertiginosamente hacia las profundidades, atravesando capas de tierra y roca que se abrían ante el poder del señor del inframundo, Perséfone experimentaba el terror absoluto de ver su mundo desvanecerse. La luz del sol, que había sido su compañera constante durante toda su existencia, se reducía a un punto cada vez más pequeño sobre ella, hasta convertirse en un recuerdo distante. El frío del inframundo penetraba sus huesos, un frío que no era meramente físico sino existencial,
el frío de un lugar donde la vida misma era ajena. Las paredes del abismo brillaban con minerales extraños que emitían una fosforescencia enfermiza, y el aire se volvía cada vez más denso, cargado con el aroma de la muerte y el olvido. Los gritos de Perséfone se habían transformado en sollozos entrecortados, su voz ronca por la desesperación, mientras comprendía con horrible claridad que estaba siendo arrastrada hacia un destino, del cual no había retorno. La travesía hacia el inframundo era un descenso no solo físico, sino simbólico, un pasaje forzado de la luz a la oscuridad, de la libertad a la prisión, de la doncella a la reina cautiva. Perséfone veía pasar las sombras de los muertos, figuras espectrales que la observaban con ojos vacíos, testigos silenciosos de otra alma siendo arrastrada contra su voluntad hacia el reino del olvido. El río Estigia apareció ante ellos, sus aguas negras como la tinta, reflejando nada excepto la desolación eterna. Caronte, el barquero de los muertos, observó el paso del carro de Hades, con su carga llorosa, y en su rostro antiguo y curtido por eones de servicio, quizás brilló un destello de compasión por la joven diosa que había sido arrancada del mundo de los vivos. Pero incluso el barquero era impotente ante la voluntad de su señor, y el carro cruzó las aguas infernales sin detenerse, acercándose cada vez más al palacio de obsidiana, donde Perséfone sería coronada, reina de un reino que nunca había deseado gobernar. Cuando finalmente el carro se detuvo ante las puertas colosales del palacio de Hades, Perséfone ya no gritaba. El silencio que la envolvía era más terrible que sus gritos anteriores, un silencio de shock absoluto y desesperación completa. Había sido arrancada de todo lo que conocía y amaba, arrastrada hacia las profundidades por un dios cuyo deseo había superado cualquier consideración por su voluntad. Este no era amor, aunque así sería contado en las generaciones futuras. Esto era poder ejercido sin restricción, deseo transformado en acción sin el impedimento del consentimiento. Y en el silencio del inframundo, rodeada por las almas de los muertos y las sombras eternas, Perséfone comprendió que su vida tal como la había conocido había terminado, reemplazada por una existencia cuya forma aún no podía comprender, pero cuyo inicio había sido marcado por la violencia absoluta del rapto divino. Los gritos de Perséfone resonaron a través de las capas de la tierra, vibrando en frecuencias que solo una madre podía percibir en lo más profundo de su ser inmortal. Deméter, que se encontraba bendiciendo los campos distantes de Grecia, sintió como su corazón divino se comprimía con una agonía inexplicable, como si le hubieran arrancado una parte esencial de su esencia. El dolor la golpeó con la fuerza de un rayo, doblándola sobre sí misma, mientras las espigas de trigo a su alrededor se marchitaban instantáneamente, transformándose en polvo gris que el viento dispersaba como cenizas de funeral. La diosa de las cosechas se enderezó con un grito que sacudió las montañas, un lamento maternal que contenía en sí mismo el horror de toda madre que ha perdido a su hijo. Sin una palabra más, abandonó su labor divina y corrió hacia Sicilia, sus pies descalzos apenas tocando la tierra mientras atravesaba el mundo a velocidad sobrenatural. El pánico que la consumía era primordial, absoluto, el terror de quien sabe en lo más profundo de su alma que algo terrible e irrevocable ha ocurrido. Cuando Deméter llegó a los prados de Sicilia, la escena que encontró confirmó sus peores temores. Las oceánides yacían sollozando sobre la hierba, sus vestidos rasgados y sus rostros surcados por lágrimas de desesperación. El claro donde Perséfone había estado solo momentos antes mostraba las cicatrices del rapto, la tierra partida y ennegrecida, las flores marchitas en círculos concéntricos alrededor del punto donde el abismo se había abierto, y flotando en el aire, el eco espectral de los gritos de su hija. Deméter cayó de rodillas en el epicentro de la devastación, sus manos recogiendo los pétalos muertos de las flores que Perséfone había amado, mientras de su garganta brotaba un gemido que ningún ser vivo debería escuchar jamás. Las ninfas intentaron acercarse para consolarla, pero la energía que emanaba de la diosa afligida era tan intensa que las obligaba a retroceder. En ese momento, bajo el sol que parecía haberse atenuado con simpatía, Deméter comprendió que su hija había sido arrebatada.
llevada a un lugar del cual no había retorno voluntario, y el conocimiento la destrozó más profundamente que cualquier herida física podría hacerlo. La búsqueda de Deméter comenzó con la salida del sol siguiente y duraría 9 días y 9 noches de agonía incesante. La diosa vagó por toda la tierra, desde las cumbres del Olimpo hasta las costas más remotas del mundo conocido, gritando el nombre de su hija, hasta que su voz se volvió ronca y quebrada. Llevaba consigo 2 antorchas encendidas que nunca se apagaban, iluminando su camino a través de las noches sin luna, escudriñando cada cueva, cada valle, cada rincón donde su hija pudiera estar escondida o prisionera. No comió, no bebió, no descansó, consumida por la desesperación maternal que superaba cualquier necesidad física. Los mortales que la veían pasar se encogían de terror ante su aspecto. El cabello desgreñado, los ojos hundidos y ardientes de dolor, el vestido rasgado y manchado de tierra, la expresión de agonía absoluta grabada en sus rasgos divinos. Deméter interrogaba a cada ser que encontraba. A los pastores en las montañas, a los pescadores en las playas, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, preguntando siempre lo mismo con voz desesperada. ¿Habéis visto a mi hija? ¿Sabéis dónde está Perséfone? Fue Hécate, diosa de la magia y los cruces de caminos, quien finalmente le dio la primera pista. La divinidad de triple rostro había escuchado los gritos desde su cueva, aunque no había visto al raptor. Con voz solemne y llena de compasión, Hécate guió a Deméter hacia Helios, el titán del sol, cuyo ojo omnisciente veía todo lo que ocurría bajo la luz del día. El encuentro entre la madre afligida y el titán del sol fue breve y devastador. Helios, con la reluctancia de quien debe entregar noticias que destruirán un alma, reveló la terrible verdad. Hades había emergido de las profundidades y había arrastrado a Perséfone hacia su reino oscuro. Y lo más doloroso de todo, lo que convirtió el dolor de Deméter en furia ardiente, fue la revelación de que Zeus, el padre de Perséfone, había dado su consentimiento para el rapto. La traición era doble, su hija había sido arrancada de ella, y el padre de la joven había sido cómplice en el crimen. En ese instante, algo se rompió irreparablemente en el corazón de Deméter, y la tristeza que había dominado su búsqueda se transformó en una ira tan vasta y terrible como el universo mismo. La venganza de Deméter no fue violenta en el sentido tradicional, no involucró armas ni batallas celestiales. Su venganza fue mucho más devastadora, pues atacó la raíz misma de la existencia mortal e inmortal. Detuvo el ciclo de la vida. La diosa de las cosechas, en cuyas manos reposaba la fertilidad de toda la tierra, cerró esas manos en puños apretados y retiró su bendición del mundo. El cambio fue instantáneo y apocalíptico. Los campos de trigo que se mecían dorados bajo el sol se volvieron grises y quebradizos, desmoronándose en polvo al menor toque. Los árboles frutales dejaron caer sus frutos inmaduros, que se pudrían antes de tocar el suelo. Las semillas plantadas en la tierra se negaban a germinar, permaneciendo inertes en un suelo que se volvía más estéril con cada día que pasaba. Los viñedos se marchitaron, las huertas se convirtieron en páramos yermos, y los pastos donde el ganado pacía se transformaron en extensiones de tierra agrietada y muerta. Deméter había convertido el mundo entero en un reflejo de su dolor interno, y la naturaleza misma lloraba con ella la pérdida de la doncella primaveral. La humanidad comenzó a sufrir de formas que superaban su comprensión. El hambre se extendió como una plaga negra sobre todas las civilizaciones, desde las ciudades más prósperas hasta las aldeas más humildes. Los graneros que habían estado llenos se vaciaron en cuestión de semanas, y no había cosecha nueva para reemplazar lo consumido. Los niños lloraban con estómagos hinchados por la inanición. Los ancianos perecían en silencio, y los fuertes se debilitaban día a día hasta convertirse en sombras de sí mismos. Los animales domésticos morían por falta de forraje, y las bestias salvajes descendían hambrientas de las montañas, atacando desesperadas los asentamientos humanos. Los ríos continuaban fluyendo, pero ¿de qué servía el agua sin alimento?
Los mortales levantaban sus manos hacia el cielo, suplicando a los dioses que tuvieran piedad, que restauraran las bendiciones que habían retirado. Pero sus plegarias caían en oídos sordos, pues ningún dios podía o quería desafiar la voluntad de Deméter en su estado de duelo absoluto. Deméter, mientras tanto, había abandonado el Olimpo completamente. La diosa se disfrazó de anciana mortal y vagó por las tierras devastadas, observando el sufrimiento que su dolor había causado. No sentía remordimiento, pues en su visión, el mundo merecía sufrir tanto como ella sufría por la pérdida de su hija. Si los dioses no le devolvían a Perséfone, entonces que todo pereciera, mortales e inmortales por igual. Se refugió finalmente en Eleusis, donde fue acogida sin ser reconocida por la familia real del lugar. Allí permanecía, inmóvil como una estatua de dolor, mientras afuera el mundo se desmoronaba lentamente hacia la extinción total. El ciclo de las estaciones se había detenido en un otoño perpetuo que daba paso a un invierno sin fin, un frío que no era solo climático, sino existencial. La tierra había entrado en un estado de suspensión mortal, esperando a que la diosa de las cosechas decidiera si permitiría que la vida continuara o si dejaría que todo se hundiera en la oscuridad eterna como castigo por el crimen cometido contra ella y su hija amada. El palacio de Hades se alzaba en el corazón del inframundo, como una catedral de obsidiana y sombras cristalizadas, sus torres imposibles extendiéndose hacia una bóveda de oscuridad absoluta, donde ninguna estrella brillaba jamás. Cuando Perséfone fue conducida a través de sus puertas colosales, el peso de la eternidad cayó sobre ella con fuerza aplastante. Las paredes del palacio brillaban con una luminiscencia espectral, alimentada por minerales que solo existían en las profundidades más remotas de la Tierra, emitiendo una luz que no era luz sino su ausencia visible. El silencio que reinaba en estos salones era total y opresivo, un silencio tan denso que los propios pensamientos de la joven diosa parecían resonar como gritos en un abismo infinito. Los corredores se extendían interminablemente en todas direcciones, decorados con tapices que mostraban escenas del destino de las almas y estatuas de sombra solidificada que parecían observar cada movimiento de la nueva prisionera, con ojos que nunca parpadeaban. Este era ahora su mundo, un reino tan alejado de los prados floridos de Sicilia como la muerte lo está de la vida misma. Los primeros días de Perséfone en el inframundo transcurrieron en un estado de shock paralizante. La joven diosa se negaba a hablar, a comer, a beber, encerrada en un mutismo que era tanto protesta como defensa ante lo incomprensible de su situación. Hades intentaba acercarse a ella, con una mezcla desconcertante de ternura posesiva y autoridad implacable, ofreciéndole manjares del mundo subterráneo que ella rechazaba con gestos violentos, apartando los platos de oro repletos de frutas inmortales que brillaban con luz propia. El dios de los muertos parecía genuinamente perplejo por su resistencia, como si no pudiera comprender por qué la doncella no aceptaba con gratitud el honor de ser su reina. En su mente retorcida por eones de soledad, Hades había construido una narrativa donde este rapto era un rescate, donde había liberado a Perséfone de una existencia insignificante para elevarla al trono del reino más poderoso y rico del cosmos. La desconexión entre su percepción y la realidad de Perséfone era tan vasta como el abismo que los separaba del mundo superior, y ningún puente parecía capaz de salvarla. El inframundo ejercía sobre Perséfone una influencia sutil pero inexorable, que comenzaba a transformarla de maneras que ella misma no comprendía completamente. La oscuridad constante alteraba su percepción del tiempo, los días y las noches, perdiendo todo significado, en un lugar donde la luz del sol jamás penetraba. Los gritos distantes de las almas en tormento en el Tártaro llegaban como ecos apagados a través de las paredes del palacio, recordatorios constantes del sufrimiento eterno que existía en las profundidades aún más bajas. Las sombras de los muertos que vagaban por los campos de Asfódelos pasaban ante las ventanas del palacio como procesiones interminables de desesperanza. Figuras espectrales que habían olvidado quiénes fueron en vida, reducidas a meros susurros de existencia.
Perséfone los observaba durante horas, su horror inicial dando paso gradualmente a una fascinación mórbida, y finalmente a una comprensión profunda del peso que Hades llevaba como señor de este reino. Era imposible existir en medio de tanta muerte sin que algo dentro de uno mismo muriera también. O quizás se transformara en algo nuevo y desconocido. La soledad de Perséfone era absoluta de maneras que superaban lo meramente físico. No había compañeras con quienes reír. No había flores que recoger. No había música excepto los lamentos distantes de los condenados. El palacio estaba poblado únicamente por sirvientes espectrales, que se movían sin sonido, sombras obedientes que ejecutaban las órdenes de Hades con eficiencia silenciosa, pero sin vida alguna en sus formas etéreas. La joven diosa se encontraba atrapada en una jaula de lujo incomprensible, rodeada de riquezas incalculables, extraídas de las entrañas de la tierra. Oro, plata, gemas que brillaban con fuego interno. Pero todas estas riquezas carecían de significado cuando no había sol que las iluminara verdaderamente. Las habitaciones que le habían sido asignadas eran vastas y opulentas, con camas de ébano cubiertas de sábanas tejidas con hilos de plata. Pero por las noches, Perséfone se acurrucaba en un rincón del suelo frío, llorando por su madre y por el mundo que había perdido. El tiempo se deslizaba de manera extraña en el inframundo, y la doncella comenzó a perder la cuenta de cuántos días o semanas o meses había estado prisionera en este reino de sombras eternas. Fue durante esta época de aislamiento absoluto cuando Perséfone comenzó a descubrir aspectos de sí misma que nunca había conocido en la luz perpetua de Sicilia. En la oscuridad y el silencio del inframundo, la joven diosa encontró espacios internos que jamás había explorado, profundidades en su propia alma que resonaban extrañamente con el reino que la rodeaba. Descubrió que poseía una afinidad natural con las almas de los muertos, que su presencia les traía consuelo de maneras que incluso Hades no podía proporcionar. Cuando caminaba por los campos de Asfódelos, las sombras se acercaban a ella, y en su cercanía parecían recordar brevemente fragmentos de sus vidas pasadas, experimentando momentos fugaces de calidez en medio de la eternidad gris. Este poder la asustaba y la fascinaba en igual medida, revelando que quizás no era simplemente la doncella de flores que había creído ser, sino algo más complejo y oscuro. La transformación que estaba ocurriendo en su interior era gradual pero fundamental, como si la oscuridad del inframundo estuviera despertando aspectos de su divinidad que habían permanecido dormidos bajo el sol de Sicilia. Entonces llegó el momento que sellaría su destino de manera irrevocable: el consumo de las semillas de granada. Las versiones del mito divergen radicalmente en este punto crucial, cada una ofreciendo una interpretación diferente que revela tanto sobre los narradores como sobre los eventos mismos. En algunas versiones antiguas, Hades engaña deliberadamente a Perséfone, ofreciéndole la granada sin revelar que consumir alimento del inframundo la ataría eternamente a este reino, mediante leyes cósmicas tan antiguas como la existencia misma. En esta lectura, el dios oscuro es calculador y manipulador, usando la ignorancia de la joven como arma para asegurar su presencia permanente a su lado. Otras versiones sugieren que Perséfone, debilitada por días de ayuno y al borde del colapso, consume las semillas en un momento de debilidad desesperada, sin comprender las consecuencias de su acción, hasta que es demasiado tarde. Y existe una tercera interpretación, más controversial y moderna, que propone que Perséfone consumió las semillas conscientemente, eligiendo deliberadamente atarse al inframundo, porque había comenzado a encontrar en la oscuridad algo que la luz nunca le había ofrecido: poder, autonomía y una identidad propia separada de la protección asfixiante de su madre. El debate sobre el significado de las semillas de granada continúa resonando a través de los milenios porque toca el corazón mismo de la agencia y el consentimiento. Si Perséfone fue engañada, entonces permanece como víctima absoluta, atrapada por siempre mediante un ardid cruel. Si actuó por desesperación, entonces su elección estuvo viciada por circunstancias extremas creadas por su captor. Pero si eligió conscientemente, entonces la narrativa se complica de maneras profundas e incómodas.
¿Puede una víctima de secuestro llegar a elegir quedarse con su captor? ¿Puede el poder encontrado en circunstancias de opresión ser considerado verdadera liberación? ¿O es esto simplemente otra forma de victimización, donde la prisionera internaliza su cautiverio y lo reinterpreta como elección? Estas preguntas no tienen respuestas simples, y quizás esa sea precisamente la razón por la cual el mito de Perséfone ha perdurado con tal intensidad a través de las eras, adaptándose a cada época, mientras mantiene su núcleo de ambigüedad moral. Lo que es indiscutible es que después del consumo de las semillas, algo cambió fundamentalmente en Perséfone. La doncella que había sido arrastrada gritando hacia las profundidades comenzó a caminar con pasos más firmes por los corredores del palacio. Empezó hasta a comprender los nombres de las almas bajo su cuidado, a comprender las leyes que gobernaban el reino de los muertos, a ejercer su propia autoridad sobre los espíritus que poblaban el inframundo. Cuando las erinias, las diosas vengadoras, se presentaban ante el trono para reportar sus castigos a los mortales culpables, Perséfone estaba presente, y su voz comenzaba a ser escuchada en las decisiones sobre justicia y castigo. Los jueces del inframundo, Minos, Radamantis y Eaco, que inicialmente la habían ignorado como mera decoración en el trono junto a Hades, gradualmente comenzaron a consultar su opinión sobre los destinos de las almas. La transformación era visible incluso en su apariencia. La doncella de vestidos florales había dado paso a una figura de majestuosidad oscura, vestida con ropajes que brillaban como la noche estrellada, con una corona de asfódelos pálidos sobre su cabeza, y en sus ojos un conocimiento que jamás había poseído en los campos de Sicilia. El Olimpo había caído en un estado de crisis sin precedentes, mientras la devastación causada por el duelo de Deméter continuaba extendiéndose como una plaga imparable sobre la faz de la tierra. Zeus, desde su trono de mármol y oro, observaba con creciente preocupación cómo su reino se desmoronaba, no por invasión externa ni rebelión titánica, sino por la voluntad inquebrantable de una diosa madre cuyo dolor se había transformado en arma cósmica. Los informes llegaban constantemente de todas las regiones del mundo. Ciudades enteras pereciendo de hambre, templos abandonados por falta de ofrendas, y lo más alarmante de todo, el flujo de adoración mortal hacia los dioses reduciéndose a un goteo insignificante. El rey del Olimpo comprendía con claridad terrible que si no actuaba pronto, la extinción de la humanidad era inevitable, y con ella el fin de la era de los dioses tal como la conocían. Los inmortales dependían de los mortales de formas que rara vez admitían abiertamente. Sus plegarias alimentaban el poder divino, sus sacrificios mantenían vivo el vínculo entre cielo y tierra, y sin ellos, los propios dioses se debilitarían hasta convertirse en sombras de su antigua gloria. La convocatoria que Zeus envió a Hades no era una petición, sino una orden inquebrantable que vibraba con la autoridad absoluta del rey de los dioses. El señor del inframundo ascendió desde sus dominios con reluctancia evidente, atravesando las capas de tierra, hasta emerger en la luz cegadora del Olimpo, que le resultaba dolorosamente extraña después de eones en la oscuridad. Cuando Hades se presentó ante la asamblea divina, su expresión era de furia apenas contenida, pues comprendía perfectamente la razón de su convocatoria, y se negaba a aceptar que su derecho a poseer a Perséfone pudiera ser cuestionado. Zeus lo recibió con una mezcla de autoridad fraternal y desesperación pragmática, explicando con palabras cuidadosamente medidas que el mundo superior estaba al borde del colapso total. Deméter había hecho su posición dolorosamente clara. Mientras Perséfone permaneciera en el inframundo, la tierra permanecería estéril, y ningún poder en el cosmos, ni siquiera el del rey de los dioses, podía forzar a la diosa de las cosechas a restaurar su bendición mientras su hija estuviera cautiva. El dilema era imposible. Reconocer que el rapto había sido un error significaba admitir la falibilidad del juicio divino, pero permitir que continuara significaba presenciar el fin de la humanidad y potencialmente de los propios dioses. La negociación que siguió fue tensa y reveladora de las verdaderas dinámicas de poder entre los olímpicos. Hades argumentaba con vehemencia que Perséfone era legítimamente suya,
Zeus había dado su consentimiento. Ella había consumido alimento del inframundo, atándose a ese reino mediante leyes tan antiguas como el propio cosmos. Y él era un rey igual en estatura a Zeus, merecedor de una reina que estuviera a la altura de su poder. El señor de los muertos se negaba rotundamente a renunciar completamente a su esposa, declarando que preferiría ver el mundo superior hundirse en la extinción antes que devolver a la doncella que había transformado su existencia solitaria. Zeus, por su parte, se encontraba atrapado entre la solidaridad fraternal con Hades y la necesidad práctica de apaciguar a Deméter antes de que fuera demasiado tarde. Hermes, el mensajero de los dioses, había sido enviado repetidamente a Eleusis para suplicar a Deméter que reconsiderara, pero la diosa de las cosechas permanecía inmóvil como piedra. Su respuesta siempre la misma: devolvédmela o dejad que todo perezca. No había negociación posible desde su perspectiva. No había término medio que pudiera sanar la herida que le habían infligido. La asamblea divina se sumió en debates que se extendían por días, cada facción argumentando su posición, mientras el mundo mortal agonizaba ignorado. Fue finalmente Rea, la titánide madre de Zeus, Hades y Deméter, quien propuso la solución que rompería el estancamiento mortal. La anciana diosa, cuyo poder precedía al de los olímpicos y cuya sabiduría había sido forjada en eras anteriores a la caída de los titanes, presentó un compromiso que ninguna de las partes encontraría completamente satisfactorio, pero que todas podrían aceptar por necesidad. Perséfone dividiría su existencia entre dos reinos, pasando una porción del año con su madre en el mundo superior, y la porción restante como reina del inframundo junto a Hades. La proporción exacta sería determinada por el número de semillas de granada que la joven diosa había consumido. 6 semillas significaban 6 meses en las profundidades y 6 meses bajo el sol. El pacto sería vinculante y eterno, renovándose automáticamente con cada ciclo sin posibilidad de renegociación futura. Esta solución salomónica reconocía implícitamente los reclamos de ambas partes sin satisfacer completamente a ninguna. Deméter recuperaría a su hija, pero solo temporalmente. Hades mantendría a su reina, pero tendría que liberarla cíclicamente. Y Perséfone misma permanecería atrapada en una existencia dividida, condenada a oscilar eternamente entre dos mundos que ahora reclamaban partes iguales de su ser. La implementación del pacto fue inmediata, y sus efectos sobre el cosmos, instantáneos y dramáticos. Hermes descendió al inframundo con la autoridad de Zeus respaldando cada palabra, presentando los términos del acuerdo a Hades con la claridad de quien no acepta debate. El señor de los muertos aceptó con amargura apenas disimulada, sabiendo que desafiar abiertamente a Zeus en este asunto significaría guerra abierta entre hermanos que destruiría el frágil equilibrio del poder olímpico. Cuando Perséfone fue informada de su destino, su reacción fue compleja y matizada por los meses que había pasado en las sombras. Había perdido su libertad absoluta, pero ganaba al menos la promesa de ver nuevamente a su madre y el mundo que había abandonado. La joven diosa ascendió hacia la superficie por primera vez desde su rapto, y el momento en que sus pies tocaron la tierra de Eleusis marcó el nacimiento de un fenómeno que transformaría para siempre el mundo mortal. Deméter, al recibir a su hija en un abrazo que parecía querer fundirlas en un solo ser, permitió que su bendición fluyera nuevamente sobre la tierra, y la respuesta fue inmediata y gloriosa. Las flores brotaron del suelo como lágrimas de alegría solidificadas. Los árboles florecieron en explosiones de color, y los campos secos reverdecieron como si una ola de vida barriera toda desolación anterior. Así nació la primavera, no como ciclo natural, sino como manifestación física del reencuentro entre madre e hija. Durante los 6 meses que Perséfone permanecía en el mundo superior, Deméter irradiaba felicidad, que se traducía en fertilidad desbordante. La primavera daba paso al verano generoso, donde las cosechas maduraban bajo el sol benevolente, y la tierra producía abundancia sin límite. Los mortales, salvados del borde de la extinción, celebraban con festivales de gratitud, sin comprender completamente
que su salvación dependía del cumplimiento continuo de un pacto que perpetuaba la división de una diosa. Pero cuando llegaba el momento del descenso anual de Perséfone, cuando debía regresar al inframundo para cumplir su obligación como reina de los muertos, el dolor de Deméter retornaba con fuerza renovada. La diosa de las cosechas retiraba su bendición gradualmente. El otoño traía la marchitez de las hojas y la recolección final antes de la escasez, seguido por el invierno brutal, donde la tierra dormía en un estado de muerte temporal. Durante estos 6 meses de separación, mientras Perséfone gobernaba en las profundidades junto a Hades, el mundo superior soportaba el duelo maternal manifestado como frío y esterilidad, esperando el retorno de la doncella que traería consigo la renovación de la vida. El ciclo establecido por este pacto divino se repetiría sin falta desde ese día hasta el fin de los tiempos, cada rotación marcando el pulso mismo de la existencia mortal. Los humanos aprendieron a plantar en primavera y cosechar en otoño, a almacenar provisiones para el invierno y a celebrar el retorno del calor, cuando Perséfone ascendía nuevamente. Las estaciones se convirtieron en la medida fundamental del tiempo, en el ritmo al cual todas las criaturas vivientes ajustaban sus existencias, pero la belleza y el orden aparente de este ciclo natural ocultaban una verdad más oscura que los mortales preferían no examinar demasiado de cerca. Las estaciones no eran simplemente fenómenos naturales, sino el resultado de un trauma perpetuado eternamente. Cada primavera celebraba no solo el retorno de la vida, sino también el fin temporal del cautiverio de Perséfone. Cada invierno representaba no solo el descanso de la tierra, sino el dolor renovado de una madre separada de su hija. El mundo entero había sido reorganizado alrededor de la solución de compromiso a un crimen que nunca debió cometerse. El pacto de los 6 meses reveló algo fundamental sobre la naturaleza de la justicia divina. No era justicia en absoluto, sino gestión de crisis. Ninguna de las partes verdaderamente afectadas había sido consultada sobre sus preferencias. Perséfone no tuvo voz en la negociación de su propio destino. Simplemente se le informó de la decisión tomada por los dioses masculinos que reclamaban autoridad sobre ella. Deméter fue forzada a aceptar una solución que significaba perder a su hija repetidamente, experimentando el trauma del rapto renovado 2 veces cada año, cuando llegaba el momento de la separación. Incluso Hades, a pesar de retener su reina, debía soportar su ausencia durante la mitad del tiempo, su palacio volviendo a la soledad absoluta que había conocido antes. Y la humanidad, salvada de la extinción, permanecía ignorante de que su supervivencia dependía del cumplimiento continuo de un acuerdo que institucionalizaba la división de una diosa contra su voluntad original. Lo que los olímpicos presentaban como equilibrio sabio era en realidad la perpetuación sistémica del secuestro, transformado de evento único en ciclo eterno, mediante la autoridad divina, que se negaba a reconocer su propio error fundamental. Durante milenios, la historia del rapto de Perséfone fue contada y recontada a través de incontables generaciones, pero algo extraordinario ocurrió en el proceso de transmisión. La violencia se transformó en romance, el secuestro se convirtió en destino, y la víctima fue gradualmente reinterpretada como participante voluntaria en su propia captura. Los poetas antiguos tejieron la narrativa con palabras que suavizaban los bordes afilados de la brutalidad original, describiendo la pasión de Hades como amor irresistible en lugar de obsesión posesiva, y presentando la eventual adaptación de Perséfone al inframundo como aceptación romántica en lugar de supervivencia forzada. Las generaciones sucesivas heredaron esta versión edulcorada del mito, donde el dios oscuro y solitario finalmente encuentra compañía en la doncella radiante, y ella, tras la resistencia inicial comprensible, descubre que su lugar verdadero está junto al trono del inframundo. Esta reinterpretación romántica alcanzó su apogeo durante la era victoriana, cuando artistas y escritores presentaban a Perséfone como la belleza delicada, conquistada por la pasión masculina implacable, un tropo que reforzaba las nociones contemporáneas sobre el cortejo y el matrimonio. La pregunta que resuena a través de los siglos es devastadora en su simplicidad.
¿Cómo pudo la humanidad transformar un acto de violencia divina en una historia de amor para las edades? La respuesta radica en las estructuras patriarcales que han dominado la narrativa humana desde tiempos inmemoriales. El mito de Perséfone no existía en aislamiento, sino como parte de un corpus mitológico más amplio, donde el rapto de mujeres por dioses poderosos era no solo común, sino presentado como natural e incluso halagador. Europa fue secuestrada por Zeus, transformado en toro. Ganimedes fue arrebatado para servir en el Olimpo. Incontables ninfas huyeron aterrorizadas de los deseos de dioses lascivos, y en cada caso, la narrativa tradicional minimizaba el trauma, mientras magnificaba el honor de ser deseado por un inmortal. Esta normalización del rapto divino reflejaba y reforzaba simultáneamente las prácticas matrimoniales de las sociedades antiguas, donde las mujeres eran efectivamente transferidas de la autoridad paterna a la marital con mínima consideración por sus propios deseos. El consentimiento femenino era conceptualizado no como derecho individual, sino como prerrogativa masculina. El padre consentía, el esposo reclamaba, y la mujer se adaptaba. Perséfone, en este contexto, no era excepcional sino arquetípica, representando el destino de incontables mujeres mortales, cuyas voces fueron silenciadas por siglos de patriarcado institucionalizado. La romantización del mito servía a propósitos ideológicos específicos que iban más allá del mero entretenimiento. Al presentar el rapto como preludio al amor verdadero, la narrativa enseñaba a generaciones de mujeres que la resistencia inicial a los avances masculinos era normal, pero debía ser eventualmente superada, que el rechazo femenino era temporal y podía ser legítimamente ignorado, y que la adaptación a circunstancias impuestas debía ser reinterpretada como elección personal. Los cuentos de hadas posteriores repetirían este patrón una y otra vez. La bestia que secuestra a Bella eventualmente es amado por ella. El príncipe que besa a la princesa dormida sin consentimiento es celebrado como héroe romántico, y en cada iteración, el mensaje subyacente permanecía constante. La voluntad masculina prevalece, y la aceptación femenina es inevitable y deseable. El mito de Perséfone proporcionaba validación divina para estas dinámicas terrenales, sugiriendo que incluso entre los inmortales, el patrón era el mismo. Si una diosa podía ser raptada y eventualmente conformarse a su nuevo rol, entonces, ¿qué mortal podía reclamar mejor destino o mayor agencia? Pero los tiempos cambian, y con ellos, la capacidad de las sociedades para examinar críticamente las narrativas que heredaron sin cuestionamiento. El despertar feminista de los siglos XIX y XX comenzó a desarmar sistemáticamente las estructuras de poder que habían mantenido estas historias en su forma romántica. Las voces críticas empezaron a preguntar incómodas pero necesarias preguntas. ¿Por qué celebramos como romance lo que claramente fue violencia? ¿Qué dice de nosotros, como sociedad, que generaciones encontraran inspiración romántica en la historia de una joven arrancada de su madre y forzada a un matrimonio no deseado? ¿Cómo habían los narradores masculinos, que dominaron la transmisión de estos mitos durante milenios, moldeado la historia para servir sus propios intereses y perspectivas? Las académicas feministas comenzaron a releer los textos antiguos con ojos nuevos, buscando las grietas en la narrativa romántica donde la violencia original aún era visible. Descubrieron que incluso en las versiones más edulcoradas, los ecos del trauma permanecían. Los gritos de Perséfone resonando a través de la tierra. Las lágrimas de Deméter inundando el mundo con invierno. La negativa inicial de la doncella a consumir alimento en el inframundo. Estos detalles, previamente minimizados como obstáculos menores en el camino hacia el amor verdadero, fueron reinterpretados como evidencia de la violencia fundamental que ninguna cantidad de romantización posterior podía borrar completamente. La reinterpretación feminista del mito de Perséfone no busca simplemente invertir la narrativa, sino restaurar su complejidad original. Reconoce que Perséfone pudo haber encontrado poder en el inframundo sin que esto legitime el método mediante el cual llegó allí, que su eventual dominio como reina de los muertos fue logro personal alcanzado a pesar de sus circunstancias de opresión y no gracias a ellas.
Esta lectura permite sostener múltiples verdades simultáneamente. Perséfone fue víctima de secuestro, y también se transformó en diosa poderosa por derecho propio. El rapto fue acto de violencia imperdonable, y la doncella encontró maneras de sobrevivir y eventualmente prosperar dentro de sus limitaciones. Hades cometió un crimen contra ella, y la estructura patriarcal del Olimpo fue cómplice en ese crimen, al dar prioridad al consentimiento masculino sobre la voluntad femenina. El mito no necesita ser reducido a una sola interpretación, sino sostenido en toda su ambigüedad perturbadora, reflejando la complejidad de cómo las víctimas reales de violencia navegan sus realidades imposibles, encontrando agencia donde pueden sin que esto absuelva a sus victimarios o legitime la violencia inicial. El paralelo con experiencias contemporáneas es imposible de ignorar y proporciona urgencia particular a esta reinterpretación. El mito de Perséfone resuena dolorosamente con las realidades modernas de matrimonios forzados, donde mujeres son entregadas sin consentimiento a hombres elegidos por figuras de autoridad masculina. Refleja las dinámicas del síndrome de Estocolmo, donde víctimas de secuestro desarrollan vínculos con sus captores como mecanismo de supervivencia. Ilustra cómo las sociedades normalizan y romantizan la violencia contra las mujeres, transformando trauma en narrativa cultural aceptable mediante el simple acto de recontarla, suficientes veces con énfasis diferente. Las conversaciones contemporáneas sobre consentimiento, agencia y autonomía corporal encuentran su eco en este mito ancestral, revelando que las preguntas sobre quién tiene derecho a los cuerpos y destinos de las mujeres han plagado a la humanidad desde que comenzó a contar historias. La diferencia crucial es que ahora, por primera vez en milenios, las voces femeninas están reclamando el derecho a reinterpretar estas narrativas desde sus propias perspectivas, desafiando las versiones que les fueron impuestas por narradores masculinos que nunca experimentaron la violencia que tan fácilmente romantizaban. Reconocer el rapto de Perséfone como lo que fue, un secuestro facilitado por el patriarcado divino, no disminuye el mito, sino que lo enriquece con capas de significado que las versiones románticas deliberadamente suprimieron. Permite examinar cómo el poder opera a través de estructuras institucionales que normalizan la violencia al presentarla como inevitable o incluso deseable. Revela los mecanismos mediante los cuales las víctimas son culpabilizadas por su propia victimización, juzgadas por cómo responden a circunstancias que nunca eligieron. Ilumina las maneras en que las sociedades construyen narrativas que justifican retroactivamente actos de opresión, al enfocarse en los resultados mientras ignoran los métodos. Y crucialmente, valida las experiencias de incontables mujeres a través de la historia, que fueron forzadas a matrimonios no deseados, arrancadas de sus familias, y luego culpadas cuando sus intentos de sobrevivir y encontrar poder dentro de sus limitaciones fueron malinterpretados como consentimiento a su situación original. El mito de Perséfone, reinterpretado a través de la lente feminista, se convierte en algo más que una explicación poética de las estaciones. Se transforma en espejo, que refleja las estructuras de poder que han gobernado las relaciones entre géneros durante milenios, en testimonio de la resiliencia de las víctimas, que encuentran maneras de sobrevivir y prosperar incluso en las circunstancias más opresivas, y en advertencia sobre los peligros de romantizar la violencia, simplemente porque ha sido normalizada a través del tiempo. Cada primavera, cuando Perséfone asciende del inframundo y las flores brotan para celebrar su retorno, podemos elegir ver no solo la alegría del reencuentro, sino también el recordatorio de que su descenso es forzado, que el ciclo perpetúa el crimen original y que la belleza de las estaciones fue comprada con el precio del consentimiento de una diosa. Y cada invierno, cuando desciende nuevamente y la tierra se sume en el frío, podemos recordar que lo que llamamos orden natural a menudo oculta violencias institucionalizadas que hemos aprendido a aceptar porque fueron legitimadas por la autoridad divina o cultural. La verdadera grandeza del mito no radica en su capacidad para romantizar el trauma, sino en su poder para revelar verdades incómodas sobre cómo las sociedades han tratado históricamente a las mujeres, y en su potencial para inspirar cambios en cómo contamos historias sobre poder, consentimiento y agencia en el presente y el futuro.